En el siguiente video nos proponemos hacer un repaso por algunas películas que abordan la temática educativa desde una perspectiva crítica o que fomentan el debate. La lengua de las mariposas, de origen español, se estrenó en 1999 y fue dirigida por José Luis Cuerda. Está ambientada en el contexto histórico de la Segunda República. Uno de los protagonistas es Don Gregorio, un maestro a punto de jubilarse interpretado magistralmente por Fernando Fernán Gómez, que encarna los ideales republicanos en la educación. En sus clases predomina el diálogo en contraste con la imposición de una escuela conservadora. Los republicanos se inspiraron en el modelo pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza, iniciado en la segunda mitad del siglo XIX y en la Escuela Moderna de principios del XX, fundada por Francisco Ferrer Guardia, cimentada sobre el objetivo de educar a la clase trabajadora de una manera racionalista, secular y no coercitiva. Contrario a una escuela dogmática y totalizante, se propone que los estudiantes tengan un proceso activo en su formación intelectual y social. Don Gregorio llevó adelante estos principios pedagógicos con intercambio de ideas en el aula y con excursiones, facilitando el conocimiento directo. El franquismo supo comprender la importancia de la educación, por eso echó para atrás todos los avances positivos que se hicieron, instaurando una pedagogía centrada en el orden y en el patriotismo. Existen distintas películas que describen otros procesos históricos en donde un proyecto educativo tendiente a nivelar las oportunidades de la población es arrojado por la borda tras un golpe de Estado. Un ejemplo es Machuca, película chilena estrenada en 2004 y dirigida por Andrés Wood, que señala los intentos por ejercer una educación igualitaria y justa en Chile previo a la irrupción de Pinochet. Si bien hay escenas que muestran los esfuerzos del director de la institución por implementar una pedagogía basada en el respeto, poco se puede ver lo que sucede dentro del aula. La lengua de las mariposas profundiza en la cuestión didáctica y en la relación docente-alumno, tanto dentro como fuera del colegio. La relación entre Don Gregorio y Moncho es un ejemplo de lo expuesto. Una escuela contraria a los valores igualitarios y contenedores la podemos ver en Los 400 golpes, protagonizada por Jean-Pierre Lude dando vida a Antoine Doinel. Inspirado en su propia vida, François Truffaut escribió y dirigió dicho film, estrenado en 1959, que dio apertura a la Nouvelle Vague, un movimiento que expone un cine de autor en las calles y de bajo presupuesto. Aquí vemos docentes fríos y distantes con una pedagogía deshumanizante destinada a disciplinar. Truffaut pone de manifiesto la insensibilidad de las instituciones que en este sistema expulsan al que se considera distinto o al que molesta. Esta idea la vuelve a retomar años más tarde con su película El Pequeño Salvaje, estrenada en 1970, protagonizada por Jean-Pierre Cargol, que al igual que en Los 400 golpes está inspirada en hechos reales. Unos cazadores encuentran a un niño en un bosque francés a finales del siglo XVIII. Una vez capturado, el niño sufre un periodo de encierro que contrasta con su modo de vida original. Es llevado a una institución para menores sordomudos, donde lo examina Itard, interpretado por el propio Truffaut, que llega a la conclusión de que el infante sufrió un intento de asesinato para luego ser abandonado en el bosque a la edad de 3 o 4 años. Más allá de las controversias que generó el caso real de Víctor de Aveyron, resulta valioso ver cómo Truffaut cuestiona las instituciones supuestamente civilizatorias. Hay que tener en cuenta que el contexto de Víctor era otro al nuestro, y por lo tanto el paradigma del conocimiento también. No obstante, es interesante evaluar lo mucho que ha cambiado, o no, el trato hacia ese otro que se considera distinto. Víctor, al igual que Antoine Doinel, en varias ocasiones quiere escapar de la sociedad opresiva y burocrática en la que vive. Asimismo, en las dos películas se destaca el tema del abandono y el fracaso de la institución familiar. Una película francesa que trata sobre la orfandad es Les Choristes, conocida en España como Los Chicos del Coro y en Hispanoamérica como Los Coristas. Se estrenó en 2004 y la dirigió Christophe Barratier. El film transcurre en un internado rural francés en 1949. Allí los niños que padecen los problemas económicos y sociales propios de un escenario de posguerra son sometidos a una dura disciplina y una pedagogía basada en el castigo. El maestro Clément Mathieu, interpretado por Gerard Jugnot, es el que va a hacer la diferencia. Con una gran sensibilidad y empatía ofrece a sus alumnos una salida frente a una educación represiva a través de la formación de un coro. La idea del arte como medio de transformación también se plasma en Billy Elliot, dirigida por Stephen Daldry y estrenada en el año 2000. Da cuenta de cómo el poder de la danza traspasa los prejuicios de la época en un contexto tan bien coercitivo como lo fue la Inglaterra de Margaret Thatcher. Otro film que expone a la institución familiar y escolar es Melody, película inglesa estrenada en 1971, escrita por Alan Parker y dirigida por Wally Hussein. En esta cinta vamos a encontrar una parodia de la autoridad. La rigidez de tiempos pasados se muestra como un número de circo. Al igual que en Los 400 golpes, se ve una pedagogía basada en el control y en el autoritarismo. En Melody se retrata una escuela donde existen los golpes como mecanismo de enseñanza, pero también un lugar donde reina la necesaria socialización entre pares. Este último aspecto lo podemos ver en La piel dura, estrenada en 1976 y dirigida por Truffaut.
En ella se muestra una escuela más inclusiva. Su rol es fundamental porque significa un medio para mejorar y un refugio para los niños. En contraste con las anteriores películas citadas, se ven a docentes comprometidos y cerca de sus alumnos. Un film que muestra a docentes verdaderamente involucrados en su labor es Hoy empieza todo o Todo comienza hoy, del director Bertrand Tavernier, estrenada en 1999. Si bien la película narra el devenir de una escuela pública en un pueblo minero en Francia, los problemas sociales y educativos que se muestran los podemos encontrar en cualquier país donde haya una población pobre. Con un estilo documental, Todo comienza hoy tiene como protagonista a un director de escuela que lucha contra la burocracia propia de un estado corrupto y los problemas sociales de sus alumnos. Ausentismo, violencia, abuso, abandono, desnutrición y vandalismo. Una película del mismo año que da cuenta del problema de la deserción escolar es Ni uno menos, de Zhang Yimou. Con un estilo neorrealista, cuenta la historia del arribo de una niña de 13 años, Wei Minzi, como maestra sustituta en una escuela rural. El maestro Gao solicita una licencia por un mes para cuidar a su madre y le encarga a Wei que evite la deserción escolar de los niños, ya que muchos dejan la escuela para trabajar y ayudar a sus familias. La película ilustra los problemas del sistema educativo chino y las marcadas carencias que existen en el ámbito rural, tanto en infraestructura como en salarios. La cuestión pedagógica también está presente. Wei, como maestra, tiene muy poca diferencia de edad con respecto a sus alumnos. Fue contratada para cuidar más que para enseñar. Su tarea docente consiste básicamente en escribir un texto en el pizarrón y que los niños lo copien en sus cuadernos. Este método de enseñanza basado en la repetición e imitación es muy poco innovador. Esta secuencia, si bien parece señalar una situación extrema, nos obliga a pensar en la profesionalización de la docencia en general. La búsqueda de una capacitación acorde a la tarea parece chocar con los bajos salarios que imperan. La cuestión pedagógica está presente en Entre los muros, película francesa conocida en España como La clase, que fue dirigida por Laurent Conté y se estrenó en 2008. Con un estilo documental, cámara en mano a modo de crónica, similar al film de Tavernier, cuenta la dinámica de una clase de lengua y literatura en una escuela de los suburbios de París, donde asisten alumnos de distintos orígenes étnicos. Se ve el rol inclusivo de la institución escolar, ya que es un lugar de socialización entre adolescentes, mientras que detrás de los muros el trato hacia el extranjero es distinto. Se observan los problemas en la profundización de contenidos y la desmotivación generalizada por parte de los estudiantes en aprender. El docente choca con cuestiones estructurales del sistema y maniobra entre lo deseable y lo real. La educación destinada a los sectores pobres solo tiene un fin de contención para el Estado, con el establecimiento de la escuela guardería que no profundiza en contenidos con tal de retener la matrícula. Semejantes problemáticas se abordan en Escritores de la Libertad o Diarios de la Calle, que se estrenó en 2007 y fue escrita y dirigida por Richard LaGravenese. El guión está inspirado en un libro escrito por la docente Erin Gruwell, interpretada por Hilary Swank. La novata profesora, con el fin de despertar el interés de sus alumnos, desarrolla distintas estrategias como salidas a museos y charlas orientadas a profundizar lo vivido durante el Holocausto. Las autoridades escolares se niegan a financiar su proyecto didáctico. Como respuesta, la docente costea las salidas con su propio bolsillo. La película resalta que gracias al entusiasmo y abnegación de una profesora, todo es posible y puede cambiar. Se cae en el culto al voluntarismo. Gravitan los trabajadores de la educación el deber de automotivarse, cuando la responsabilidad es del Estado, el cual con sus funcionarios tiene que brindar los recursos tanto humanos como económicos y no dejar al docente en completa soledad en el difícil camino de enseñar. En esta línea nos encontramos con Les Héritiers, conocida en el mundo hispanoparlante como La profesora de historia, que se estrenó en el año 2014. Es un film francés escrito y dirigido por Méric Steele Monsion-Char. En el guión colaboró Ahmed Dramé, donde escribe su experiencia vivida como alumno de la profesora Anne Anglais. Con un panorama similar a los últimos dos films, la docente emplea los mismos recursos que Erin Gruwell, tratando el mismo tema. Positivamente se ve el fuerte impacto que tiene entre los jóvenes lo visual y lo testimonial. A su vez, somos testigos del fuerte vínculo que se forma entre la docente y sus alumnos. Otra película francesa escrita en base a las propias vivencias es La Vie Scolaire, conocida como La vida escolar o Los profesores de Saint-Denis, estrenada en 2019, y dirigida por Fabien Marceau, alias Grand Corps Malade, y Mehdi Dir. La trama incluye las mismas problemáticas anteriormente señaladas, como la desmotivación de los alumnos por aprender y de los docentes por enseñar. Se muestra una escuela flexible donde no está acentuada la jerarquía entre educadores y estudiantes. Hay secuencias donde profesores y preceptores hacen bromas a sus alumnos, muchas veces como pares. Existen situaciones donde la laxitud en el vínculo se torna negativa. En ocasiones la flexibilidad en pautas de conducta o en el abordaje de contenidos es sinónimo de inclusión. En nombre de esa inclusión, a veces se le pide al docente que enseñe cada vez menos con el fin de que los alumnos permanezcan en la escuela y se sostenga la matrícula. De esta manera se causa el sentido inverso, porque con la permanencia y el auge de una educación degradada, poco se puede hacer por la trayectoria del estudiante post-egreso. Igualmente, en este punto, la película no profundiza, como sí se hace, por ejemplo, en Entre los muros.
Por último, Capitán Fantástico, estrenada en 2016, escrita y dirigida por Matt Ross. Seguramente por todas las cuestiones planteadas con anterioridad, Ben Cash, interpretado por Viggo Mortensen, decide educar a sus 6 hijos él mismo en aislamiento, retirado en un bosque. Si bien la película ejerce una crítica mayor hacia la sociedad contemporánea, nos interesa especialmente su crítica hacia la institución educativa. Da cuenta de la degradación en la enseñanza institucional en una secuencia donde Ben llama a una de sus hijas para que explique los fundamentos de la Constitución de los Estados Unidos. La pequeña esgrime un complejo argumento que supera al de sus primos educados en la escuela tradicional, que con más edad apenas pueden esbozar una vaga definición. Es interesante cuestionarnos el rol de la escuela, su burocratización y empobrecimiento en contenidos, pero estando dentro de un marco de escolaridad. Es decir, plantearnos en qué aspectos se puede mejorar la educación sin caer en una salida individualizadora que promulgue una enseñanza privada en la casa. En primer lugar, la escuela es un lugar necesario de socialización, como se mostró en los anteriores films. Además, debe educar independientemente de los valores familiares del estudiante. Al mismo tiempo, la educación no puede depender únicamente del nivel intelectual que tengan los responsables de la familia. Esto establecería cierta desigualdad en el acceso a los saberes. Casi al final de la película, la crítica hacia la escolarización se matiza. Ben acepta que su hijo mayor vaya a la universidad y que los otros concurran a la escuela. Su decisión se fundamenta, según su juicio, en que con el extremo aislamiento se puso en riesgo la vida de su familia. En la película se pueden rescatar algunas críticas hacia el sistema educativo actual, como la necesidad de incentivar la creatividad de los estudiantes y otorgar una educación de calidad, sobre todo para el sector más pobre de la sociedad. Todas las películas nos ilustran la batalla constante y titánica que tienen que afrontar los docentes. El cambio educativo no va a surgir por iniciativa personal como nos quiere hacer creer la ideología dominante. Los problemas estructurales señalados solo se pueden resolver en conjunto. Tanto los docentes, padres, tutores y estudiantes tienen que tomar el timón para que la educación sea igualadora y no dejar tan importante espacio en manos de un grupo de funcionarios. La educación tiene que ser emancipadora, con el fin último de transformar la realidad. Como dice don Gregorio en La lengua de las mariposas, y con razón, el único objetivo que debe perseguir la educación es la búsqueda de la libertad.